por tu gran amor, tu misericordia, Señor. Padre, así como tú nos muestras tu característica bondadosa, amorosa, Señor, compasiva, te has demostrado a nosotros como papá, como un padre amoroso, Señor. Ayúdanos, Señor, a visualizarnos como esas hijas tuyas, Señor, que tú nos has otorgado, Padre, este regalo. Padre, a ti te damos, Señor, este tiempo para que tú tomes el control y que seas tú el que nos hable, Señor, a través de tu palabra, de lo que vamos a estar leyendo, Señor, y conociendo. Gracias, Señor, por tu gran amor. A ti la gloria, la honra, Padre. Toma, Señor, el control de esta reunión. Toma nuestros corazones, nuestras mentes. Señor, abre nuestro entendimiento, Señor, y quebranta y arranca de raíz todo lo que estorbe, Señor, conforme a nuestra imagen de vernos como a tus hijas, Señor, preciadas. Gracias, Padre. Pon en nosotros, Señor, esa identidad de hijas, Padre, tal y como cual tú lo has hecho. Gracias, Jesús, por tu gran amor. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y decimos todas ahí, amén, ¿verdad? Amén y amén, que quiere decir así sea. Y pues bueno, eh, hermoso versículo que no avanzamos del primer capítulo, ¿verdad? Dijimos que los primeros 14 versículos íbamos a englobar parte de la fundación de lo que Dios quiere mostrarnos. Y esta primera parte del versículo 1 al versículo 6 son donde nos muestra la característica de Dios como un padre. Y hoy vamos a terminar de ver esta parte de la característica de Dios como Padre, ¿verdad? A partir de la próxima semana ya vamos a empezar a ver a Dios como el Hijo Jesucristo. Pero bueno, hemos estado viendo las dos últimas clases, los versículos de cómo Él nos ha acogido en Él, ¿verdad? Hemos sido elegidos, o sea, santos, llamados a Él, ¿para qué? Para llevar una vida sin mancha, o sea, intachable, pero es en el proceso de haber conocido a Cristo, ¿verdad? La semana pasada, muchas de ustedes hicieron la oración de fe, recibieron a Cristo. ¿Por qué? Porque era necesario para nosotros entrar a ese llamado de ser apartadas, necesitamos estar en Cristo, ¿verdad? Para recibir esos beneficios de los cuales Dios nos hablaba ahí, ¿verdad? De las riquezas de su gloria, las riquezas espirituales, para tener fe, esperanza, paz, ¿verdad? Necesitamos estar ¿en quién? En Cristo. ¿Por qué? Porque Dios como Padre, por su gran amor, entregó a su único Hijo para que por medio de él fuéramos salvos. Y hoy el versículo 5 vamos a leerlo. Y dice así: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, nuevamente, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí esto me encanta cuando yo leo, según el puro afecto de su voluntad. Ahorita vamos a ir descifrando este versículo palabra por palabra, ¿verdad? Pero me adelanto un poquito al final, según el puro afecto de su voluntad. Me encanta, me fascina porque pienso, pues porque a él le dio la gana, simple y sencillamente, ¿verdad? A él le agradó, él quiso y él es Dios que hace lo que él quiere. Y una de las cosas más hermosas en este versículo es que dice, nos predestinó. ¿Qué es nos predestinó? ¿Qué significa? La palabra, yo estuve investigando, dice que en la palabra griega aquí es priorizó, que significa determinar de antemano o fijar un destino antes del tiempo. Entonces, desde mucho antes de la fundación, desde mucho antes que tú fueras concebida en el vientre de tu madre, él ya te había diseñado. Es como los diseñadores, los arquitectos o diseñadores de modas y todo, planean primero en su mente, ¿verdad? Cuando empieza una creación en la mente y empiezan, me imagino a tal persona y empiezo a dibujar o lo plasman en dibujo, ¿verdad? ¿Y qué? Tienen que dar el primer paso
escarbar para un edificio, ¿verdad? Quitar la primera piedra, poner la primera piedra y empieza el fundamento. También para un vestido o una cosa, pues empieza en la mente, luego lo dibujan, luego compran la tela. Bueno, dice Dios que así nos diseñó, nos predestinó, nos pensó, nos diseñó y luego hizo que, ¿verdad?, nos procreáramos por medio de nuestros padres, pero Él le dio aliento de vida a ese embrión. ¿Verdad? Si no hubiese estado en sus manos, pues no estuviésemos aquí. Él nos predestinó, Él pensó en nosotros, Él nos diseñó desde antes. O sea, Él decidió, qué tremendo, ¿verdad? Esto debe a nosotros alegrarnos, gozarnos, que no fuimos hechas ni pensadas por casualidad, ¿verdad? Entonces, esto es tan hermoso que viene a ser así como cuando dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que Él muriera por nosotros, también cuando pensó en nosotros, dijo, nos predestinó, ¿para qué? Dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, Él ya tenía un plan excelente. Dio a su Hijo único para que nosotros pudiésemos ser, ¿qué? Adoptados, igual a Él. Nos diseñó, nos formó, nos dio aliento de vida, permitió que viviésemos, ¿verdad? Que naciésemos, pero cuando nosotros llegamos al conocimiento de Dios, tengamos razonamiento, dice que tenemos que tener nosotros una decisión, o sea, es nuestra responsabilidad el acercarnos a Dios y aceptarle. Lo que hicimos la semana pasada. Si ustedes recuerdan, muchas hicieron una oración para que para recibir a Cristo en nuestro corazón, para aceptarle, para abrirle. ¿Por qué? Porque dicen Romanos 8 del 9 al 10 del 10 a 8 y 9, perdón, que solo así, por medio de Jesucristo, de confesar con nuestra boca, nosotros venimos a cumplir ese deseo del corazón de Dios. ¿Qué deseo? El ser adoptadas y convertirnos en ese linaje, ¿verdad? Convertirnos en sus hijos. Y tú me dirás, bueno, pero si acabas de decir que Él nos diseñó, nos formó, sí, como Dios formó toda la tierra, formó a los animales, separó al mar y a la tierra, ¿verdad? Y creó las estrellas, creó las plantas, creó todo. Váyanse al Génesis, ¿verdad? Capítulo 1, ahí van a encontrar todo lo que Dios creó. Dentro de ellos creó al ser humano, pero lo creó como creación de Dios. Y todo lo que Dios crea es hermoso. Pero para que tú vengas a convertirte en un hijo de Dios, solamente es a través de Jesucristo. Mientras nosotros no aceptemos a Jesucristo en nuestro corazón, no le reconozcamos como Señor y Salvador, seguimos siendo una hermosa creación de Dios, mas no sus hijas. La semana pasada hicimos una oración de fe donde aceptamos a Cristo. Si tú todavía estás con esa duda, vuelve a abrir tu corazón, vuelve a confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Acéptale y reconócele. ¿Para qué? Para que vengas a ser su hija. Dice aquí que nos predestinó, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, para ser adoptados hijos suyos. O sea, Él decidió aún antes de la creación. Y no se trata de una elección así arbitraria, ¿no? De nada más al ahí se va, sino de un plan basado en su amor y con un propósito totalmente eterno para darnos esa herencia. Los hijos, y ustedes si son mamás todas, si tienen hijos, siempre se piensa en dejarles una herencia, ya sea una herencia monetaria, una herencia espiritual, una herencia de valores. Si tienes bienes materiales, pues estás pensando en dejar una herencia, ¿verdad? Y tus hijos tienen derecho a tomar todo lo que hay en tu casa, ¿no?
O a poco van y te piden permiso, mamá, ¿puedo abrir el refri para tomarme leche o tomar el pan? Están en su casa, tienen el derecho de agarrar una fruta, ¿verdad? O tomar. Eso es lo que Dios viene a hacer con nuestras vidas cuando Él nos adopta como hijos, pero la responsabilidad de nosotros es de aceptarle en nuestro corazón, ¿verdad? Para venir. Ahora, cuando hablamos ya hablamos, ¿no? Del predestinar es cuando Dios preparó todo, pero el ser adoptados, nosotros podemos poner en nuestra mente la adopción física. No sé si alguna de ustedes haya pasado este proceso de adopción, que hayan tenido que adoptar un hijo, o tienen familiares que hayan adoptado, o conozcan este proceso, ¿verdad? Esto es hermoso porque esta es una representación tal cual como lo que Dios hace con nosotros, ¿verdad? En el mundo actual, cuando tú adoptas a una persona, es un acto legal, ¿sí o no? ¿Verdad? Es un acto legal que, que se le otorga a la persona, ¿verdad? La institución o las personas de donde vayan a adoptar el niño, ¿verdad? O la niña, en el mundo es un acto legal que otorga a una persona todos esos derechos y privilegios de un hijo. Cuando tú lo traes a tu casa, se convierte en un hijo legítimo, con todos los derechos y privilegios, ¿verdad? Se convierte parte de ti, parte de tu familia, hermano de tus otros hijos. ¿Qué pasa con la adopción espiritual, verdad? Dios, en su característica de padre, nos adopta como sus hijos. ¿Qué significa esto? Ya no somos más extraños. Veamos a los niños huérfanos que están en un orfanatorio, no conocen su papá, no conocen su mamá, están solos y cuando viene esa adopción, ya no son extraños, ya no son más del montón, ya no son solamente una creación, ¿verdad? ¿Qué es en nosotros? Podemos ser en nuestro mundo, cuando no estamos en Cristo, nuestra vida está sumida a lo mejor por esa falta de identidad de hijos. Comienza nuestra vida a tener ese vacío a medida que vamos creciendo. Entonces, en busca de llenar ese vacío en nuestro corazón, eh, el ser humano comienza a cometer ciertos errores y es donde vienen a involucrarse en ciertos pecados y nos convertimos en esclavos del pecado. ¿Por qué? Pero es por querer satisfacer ese vacío que hay en el interior. ¿Verdad? Porque no se conoce el tener ese acceso a Dios y reconocerlo como un padre. No sentimos el amor de papá y hay una búsqueda continua por querer pertenecer a una familia y es la llenura que necesitamos en nuestro corazón para sentirnos satisfechos. Entonces aquí es donde entra esto, ¿verdad? Que hemos sido nosotros predestinados para ser adoptados hijos suyos. Esto es hermoso, mis amadas. El ser predestinados hijos suyos es que tenemos una herencia. Ya pertenecemos a alguien. Podemos acercarnos a Dios con confianza. Y lo más hermoso, que podemos recibir su amor. Pero también la disciplina, porque un padre al hijo que ama, dice la escritura, lo disciplina, ¿verdad? Todo es amor, sí. Dios es amor, sí, y nos va a amar y nos va a proteger, nos va a cuidar, nos va a proveer. Tenemos acceso directo a platicar con Él, no tienes que pedir cita. Tienes el privilegio de tomar de las riquezas de su gloria para echar manos de ellas, ¿verdad? Y saber luchar con ellas para que todo te vaya bien. Pero
como hijos y ponte en representación a tus hijos también. Cuando ellos se portan mal, no hacen algo correcto, tú sabes que se están saliendo del huacal, como normalmente decimos algunas. ¿Qué pasa? Pues ahí viene la varita de corrección, ¿verdad? Cuando son pequeños. ¿Para qué la disciplina? Para enderezarlos, ¿verdad? Para corregirlos. La disciplina es corrección, no es castigo, mis amadas. ¿Sí? Es muy diferente el castigo a la corrección. Si tú tienes niños pequeños, evita decir la palabra castigo. ¿Por qué? Porque el ser humano desde pequeño siempre se está formando una imagen del padre y así como está recibiendo el amor y la disciplina con ustedes como padres, tanto tú como mamá con tu esposo, todo lo que reciban en casa, ellos van a ir adoptando esa imagen para con Dios. Si tú eres una mamá, si tu papá es un papá, si tu esposo es un papá ogro, que se enfurece y disciplina y corrige o castiga, ¿verdad? Severamente va a tener esa imagen de Dios también. Y cuando quiera acercarse a Dios, pues va a haber un rechazo, va a haber un resentimiento. Si tú creciste en un hogar así, es probable que tú tuvieses una imagen de Dios como un papá malo, ¿verdad? Castigador. Entonces, yo quiero romper ese paradigma hoy, esta mañana. Si tú creciste en eso, Dios no es un Dios castigador, no fue un Dios castigador en toda tu vida. Si ahorita ya eres libre, ya le recibiste, pero no fue un Dios castigador, fue un Dios amoroso que Él disciplina. Si tú tienes hijos pequeños en casa, o adolescentes, que normalmente en esta etapa pues es una de las más difíciles de nuestros hijos, tenemos que aprender a disciplinarlos. La disciplina es corrección, ¿verdad? No es castigo. Decirles, pues ahora te voy a castigar y tienes este castigo tal, tal, tal por haber hecho esto. Mis amadas, disciplina es corrección. Cuando tú vas a disciplinar es para corregirlo, ¿verdad? Para enderezarlo de la acción errónea que haya cometido. Y todo esto se hace en amor. ¿Por qué? Porque Dios nos los enseña también. Dios, como su característica de Padre amoroso, nos disciplina. Y hay veces tú dices, ¿por qué me está pasando y esto, el otro y el otro? No, Dios no me ama, Dios me está castigando porque actué mal. No, mi amada, muchas veces son consecuencias, ya hemos visto estos temas, son consecuencias de las mismas acciones que nosotros hacemos. Pero la disciplina de Dios, Él permite que pasemos por ciertas situaciones para que nosotros aprendamos. Y esa es su manera de disciplinar de nuestro Padre celestial, ¿verdad? Disciplinarnos, corregirnos, pero nos va a enseñar dentro de esa corrección, de esa disciplina, nos va a enseñar el camino por donde nosotros debemos andar. Y así dice la palabra, te enseñaré el camino por donde debes de andar, pero sobre ti fijaré mis ojos. Los ojos de Dios nunca se van a apartar. Va a permitir que pases por situaciones difíciles para que nosotras entendamos por dónde debemos caminar. Y eso solamente buscándole, buscándole. Y Él nos los va a revelar. Bueno, ¿cómo es esto? Dice aquí la palabra del Señor que es por medio de Jesucristo. Y ya lo vimos este punto. La adopción, mis amadas, para que vengamos a ser hijas de Dios, pertenecer a su reino, tener acceso, ¿verdad?, a todo lo que Él nos ofrece, solamente ocurre por medio de Jesucristo, no por obras como muchos pudimos haber sido enseñados. Haz esto, haz buenas obras, sirve a las personas, ve a visitar a los enfermos, dale a los pobres. La escritura dice, no por obras. No porque tú sirves más en la iglesia, no porque tú estás dando pláticas y me hablo a mí misma, ¿verdad? No porque tú hagas muchas obras benéficas, te vas a ganar, ¿verdad? El ser hija de Dios, el pertenecer a su reino, no. Por más buenas obras que tú hagas, dice la escritura, que la adopción genuina no viene a través de las obras o los méritos que tú hagas.
Únicamente viene por medio de Jesucristo, quien pagó el precio por nuestra redención, por nuestros pecados. Para eso Dios envió a su Hijo unigénito para morir en la cruz, derramar su sangre y a través de eso otorgarnos a nosotros el derecho de ser adoptados, ¿verdad? Hijos suyos por medio de la confesión de nuestros pecados y de reconocerle como nuestro Señor y Salvador. No hay otro camino, mis amadas, no hay otro. Solamente podemos convertirnos en hijos legítimos de Dios a través de recibir a Cristo. Y aquí lo dice el versículo 5, por medio de Jesucristo. Al hacer esto, es que nos convertimos nosotros en parte de esa familia, de la familia de Dios. Gracias a quién? Al sacrificio de Jesús en la cruz. Ahí somos nosotros aceptados, sanados, restaurados y es donde comenzamos a tener esa relación íntima con papá, ¿verdad? Con nuestro Padre. Y aquí viene la última parte que les decía que me encanta. Dice, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo? ¿Dios nos adoptó por amor? Sí, ¿por qué? Por el puro afecto de su voluntad, porque a Él le plació, porque a Él le dio la gana. Qué hermoso, que le siga dando las ganas, ¿verdad? De hacernos lo que quiera, pero que nos adopte y nos haga parte de su familia, ¿verdad? Porque a Él le plació, ¿verdad? Y muchas veces nosotros cuando corregimos a nuestros hijos o los disciplinamos o estamos mandando y te dicen, ¿por qué? ¿Verdad? Te responden los padres, pero ¿por qué? Te responden los hijos. ¿Y qué le contestas tú? Pues porque soy tu madre, ¿verdad? Porque yo lo digo. Bueno, me encanta esto por el puro afecto de su voluntad, porque a Dios le plació, ¿verdad? Y bendito Dios que fue así, ¿verdad? Que porque a Él le plació, porque Él es nuestro papá, quiere hacernos aún más hijos legítimos de Él, ¿verdad? Adoptándonos. Esto es hermoso, o sea, nadie lo obligó, ¿verdad? Nadie, no es por obligación, ni mucho menos porque lo merecíamos. Ah, pues es que yo me porté muy bien y yo he hecho muchas obras y por eso Dios ahora me trae. No, 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 nada de eso, ¿verdad? No fue por obligación ni porque lo mereciéramos, mucho menos. Solamente por su gran amor incondicional y por su gracia. La gracia no merecida, que hemos hablado de eso también. La gracia es un regalo no merecido que es la salvación a nuestra alma, a nuestra vida. El puro afecto. ¿Qué significa el puro afecto? El puro afecto significa placer. Le plació. Dios se deleita en salvarnos, en hacernos sus hijos, ¿verdad? No nos hizo con ese pesar. Ay, pues bueno, a ella también la voy a hacer mi hija, pues ya que, no importa. No, Él no le da pesar hacer hijo a nadie, no le da pesar aceptar a nadie, ¿verdad? Por conveniencia o porque pues ya ni modos, ¿verdad? No. Nosotros como humanos sí somos muy selectivos a veces con las personas. Y Dios no es así. La característica de Dios no es así. Él acepta a todos por igual y no le pesa. Lo hace con gozo y con satisfacción. Y esto no depende solo de nosotros, ¿verdad? Nuestra salvación depende de ese amor incondicional de Dios. Hagamos lo que hagamos. Amén. Vámonos al versículo 6. ¿Qué horas son? 8:40. Bueno. Entonces recordemos esto, ¿verdad? Que Dios nos salvó únicamente por su amor, su voluntad, por su gracia. Así que, ¿a qué nos invita este versículo? A vivir con gratitud, a vivir que tengamos ese espíritu agradecido. Y otra de las cosas que nosotros debemos adoptar de este versículo, mis amadas, es a vivir con confianza y seguridad de nuestra posición de hijas.
que tenemos un lugar en el reino, que no somos hijos del vecino, que no somos solo creación de Dios, que somos hijas legítimas. Y eso te debe levantar la cabeza, sentirte orgullosa, no ir cabizbajo, pues soy muy pobres, pobres los de espíritu que no conocen al Señor. Nosotros tenemos las grandes riquezas del Padre, porque hemos sido llamadas, hemos sido apartadas por gracia y nos ha hecho sus hijos. Versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nuevamente, hermoso, mis amadas. Y no tengo aquí, déjame ver. No tengo aquí mi libro. No sé cuántas tengan ya mi libro, el de Transformándome. Bueno, ahí en una parte de mi libro, cuando yo estaba estudiando esto, me vino, este versículo yo lo utilicé en uno de los capítulos de mi libro, que casi al final, donde hablo del propósito de las personas. Y quiero remarcar en esto porque muchas veces ya estando en Cristo o no estando en Cristo, hemos escuchado por ahí cómo se habla mucho del propósito. Y tú tienes un propósito en la vida y tú naciste para algo, naciste con un propósito y tienes que llegar a descubrirlo y tienes que caminar en él. Y yo hablo ahí en el libro porque hay veces eh, me da hasta un poquito no sé, de cierto coraje santo, ¿verdad? Cuando hablan, tienes un propósito, pero no les explican el qué. Y mucha gente, y más hoy en día los adolescentes, los jóvenes, inclusive ya adultos, pero más empieza desde la edad de la adolescencia, cuando les empiezan a sembrar, tienes un propósito y descúbrelo. Y no saben identificar eso y empieza una frustración en el ser humano por no conocer su propósito, no conocer para qué nacieron y se enfocan más en buscar el que, pues yo voy a predicarle a las mujeres y mi propósito es llevar el evangelio a los de la cárcel y mi propósito es, pues ir a orar por los enfermos. No, es que yo no sé cuál es mi propósito y empieza una angustia en el corazón y muchos caen hasta en ansiedad, ¿verdad? Y hasta en depresión se convierte ya en una enfermedad por no saber su propósito. Mi amada, si tú estás en una etapa de esto, yo hoy quiero romper eso en tu mente, ¿verdad? Que no es el llamado al propósito de alguna actividad o hecho en el mundo, que lo que te va a salvar de ella no es por obra. Tú naciste con un propósito, sí, pero no te acongojes, no te presiones, ¿cuál es mi propósito? O yo ya descubrí mi propósito, pero no estoy caminando en él. Mi amada, quiero que leas conmigo nuevamente el versículo 6. Léelo y lo subrayes, por favor, en tu libro, en tu Biblia. Dice aquí, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, ¿cuál es tu propósito en la vida? Fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese es tu principal propósito que fuiste creada. Fuiste creada para la alabanza de la gloria de Dios, la cual Él nos aceptó en el amado. ¿Quién es el amado? El amado es Jesucristo. Todo se remonta a Él. ¿Sí? Fuiste creada para la alabanza de la gloria de su gracia, lo cual nos hizo aceptos en Jesucristo. Nos aceptó por medio de Jesucristo. ¿Sí estamos viendo la relación a esto? Nos hace hijas, ¿verdad? Nos predestina para venir a ser sus hijas, nos adopta como hijas por medio de Jesucristo. Y una vez que estamos siendo parte de su familia como hijos, tenemos un propósito de vida. ¿Cuál es? Alabarle al Señor. Fuimos creadas para alabanza de su gracia. El propósito final, mis amadas, de todo esto es la gloria de Dios. Para eso nos hace aceptos,
una alabanza para Él, alabanza para el amado Jesucristo. Dice la Escritura, Él es el amado de las naciones. Cuando iba a ser bautizado, se abrieron los cielos y cuando iba a ser Jesús bautizado por medio de Juan, dice que se abrieron los cielos y se escuchó una voz que decía, la del Padre Celestial, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué tremendo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En Él me gloriaré y Él será alabanza para mí. Mis amadas, esto mismo vino a hacer con nosotros. Cuando nosotros reconocemos, aceptamos, tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, venimos a ser juntamente con Cristo esta parte de ser llamados, amados, seleccionados, apartados. ¿Para qué? Para alabarle a Él, para alabanza de su gloria. Esto, mis amadas, como hemos visto, es la continuación de ese pensamiento que leímos, de esta escritura que leímos en el versículo anterior. ¿Sí? Sobre la predestinación, la adopción. ¿Para qué? Para ahora nuestro propósito, para la alabanza de su gloria, no por obras, no por nuestra propia manera de pensar, ¿verdad? Sino para glorificar a Dios, no solo para nuestro beneficio propio personal, sino para reconocer a Él, ¿verdad? Y adorarle. La gloria de su gracia. Ese es el centro de la salvación. La gracia, regalo no merecido. ¿A qué se refiere esto? A la salvación. Es el regalo. Volvemos a comentar, válgase la redundancia, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Es por el puro afecto de su voluntad. Pablo aquí enfatizaba que esa gracia es totalmente gloriosa, lo que significa que es perfecta, digna de admiración. Esa es la palabra gracia, lo que Pablo nos quería decir aquí, ¿verdad? Nos enfatiza en todos estos 6 versículos, nos recuerda y enfatiza lo que es la gracia, que es la salvación por medio de Jesucristo, no por nosotros. Él nos hizo, nos aceptó como sus hijos, ¿verdad? Cuando le dice, este es mi hijo amado, le aceptó, ¿verdad? Nos hizo aceptos en el amado por su gracia. Y aquí me recuerdo también cuando el ángel habló a María, la madre de Jesús, que le dijo, salve, muy favorecida, ¿verdad? Vengo a ti a anunciarte que concebirás un hijo. Ahí la dotó de gracia, fue favorecida, salve, muy favorecida, ¿verdad? Está siendo apartada. Eso mismo Dios hace con nosotras. Somos favorecidas. ¿Por qué? Porque inyecta en nosotros su mismo espíritu. Entra Jesucristo en nuestro corazón. Salve muy favorecida, la tomó como instrumento para tener a Jesús, al Rey de Reyes. Nosotros hoy en día hemos sido escogidas, hemos sido favorecidas, pero ¿qué? Tenemos que aceptar a que entre Jesús en nuestro corazón. Ese es el gran milagro de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Ser favorecidas, ser dotadas de esa gracia, lo cual nos hace agradables delante de Dios y tener ese acceso directo con Él. Amén. Mis amadas, de verdad que Dios es hermoso. Dije que no me iba a tardar, pero hablar de la gracia de Dios, el favor de Dios sobre nuestras vidas, lo que Él hizo por nosotros, no tiene precio. De verdad,
creamos lo que Él ha hecho con nosotros. Hemos sido adoptadas por gracia. Siéntete orgulloso, siéntate parte del Señor. Y como te digo, si tú todavía dudas de eso, dile al Señor, aquí estoy, Señor. Quiero sentirme una hija legítima tuya. Reconozco que Jesucristo murió en la cruz por mí para salvarme y eso trae identidad a mi vida. Amén. Necesitamos todo el tiempo caminar con Él y ser reconciliados con Dios. Solamente con Cristo recibimos esa adopción y esa justificación por gracia. Mis amadas, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias, Padre, porque nos haces tus hijas. Gracias que hemos sido adoptadas por tu gracia, por tu gran amor. Nos has ofrecido, Señor, el ser parte de tu linaje. Gracias, Jesús, que a ti no se te escapa nada. Gracias por hacernos muy favorecidas, Señor. Padre, te reconocemos a ti como nuestro único, Señor, y suficiente Salvador. Padre, que tú traigas, Señor, a nuestras vidas y selles, Padre, esta palabra que hemos sido adoptadas en ti por el puro afecto de tu voluntad, no por mis buenas obras, no por lo que hago, sino por el puro afecto de tu voluntad. Gracias, Padre, por tu soberanía, Señor, en nuestras vidas. Gracias por mostrarte a nosotros como ese Padre amoroso, ese Padre ayudador, ese Padre consolador, el Padre que suple toda necesidad y el Padre que nos da acceso al reino para tomar de las riquezas, las bendiciones de las riquezas de tu reino. Ayúdanos a tener, Señor, Padre, gratitud en nuestro corazón y ayúdanos a responder a ese llamado, Señor, de caminar cada vez más en santidad, pero sobre todo de vivir una vida, Señor, para la alabanza de tu gloria. Que mi vida te agrade, que mi vida sea una alabanza, Padre, el cual, Señor, es el propósito de nuestras vidas, el ser alabanza para ti, Señor, el reflejarte a ti en esta tierra. Bendice, Padre, a cada una de tus hijas, Señor, aquí presentes. Sella, Señor, esta palabra en sus corazones, en sus mentes, y te pido que sigas hablando a sus oídos, a su espíritu, a su corazón, y tú confirmes tu amor de Padre, Señor, en cada una de ellas. Abrázalas, Señor, ahí donde están. Abrázalas y manifiéstate como ese Padre bondadoso, amoroso que tiene lo mejor, Señor, para cada una de ellas. Padre, gracias. Gracias por manifestarte, Señor, en nuestra vida. A ti la gloria por siempre, Jesús. Amén y amén. Mis amadas, Dios me las bendiga. Terminamos en tiempo.